¿Qué recuerdas del día a día durante la guerra? Pues muchas cosas y muy desagradables, muy desagradables. Cuando empezó la guerra, yo tendría 36, nací el 27, 9 años, ¿no? Sí. Y bueno, pues recuerdo muchas cosas, la gente horrorizada, ha empezado la guerra y la gente estaba horrorizada, sobre todo los padres que sabían más todo aquello, nosotros pues de ver a ellos también, pues también mucho horror, ¿qué será? ¿Qué será de nosotros? Y bueno, y a medida que se iba desarrollando la guerra, ya se empezaron a oír los cañonazos por Estrecho Quinto, por el Carrascal de Huesca, que se oían lejos, pero se oían mucho y muy abundantes, un ruido tremendo. Y por las noches venía la aviación y tocaba la sirena en Barbastro y nos íbamos todos a dormir al refugio, que era la bodega de Marco. Y de eso pues me acuerdo muchísimo, íbamos todos, dormíamos allí. Primero hacía calor, pero luego hacía muchísimo frío y allí estábamos pues muy calientes, muy calientes. Claro. Y bueno, yo soy hija de familia numerosa y en casa pues había guerra, pero había mucho cariño, mucho, siempre juntos, siempre todos juntos, que sea lo que Dios quiera, pero todos juntos, mis padres. Y he tenido una infancia muy bien, ni la guerra la estropeó. Nos queríamos muchísimo. ¿Qué penurias pasasteis tú y tu familia durante la guerra? Durante la guerra, pues muchas penurias no pasamos, porque, por ejemplo, hambre no la conocimos aquí, que mis padres eran una hormiguita, los dos, y había un corral que teníamos conejos para comer, teníamos gallinas, teníamos huevos y leche, que había cabras también. En el pueblo no había dinero ni perra, pero la casa estaba llena de comida. Ya. Porque había una huerta, se cogía de todo, no, hambre, penurias así, penurias de pasar hambre no pasamos, pasamos la preocupación de que estábamos en guerra. Claro. ¿Tuviste algún familiar exiliado? Sí, Sí. tuve a un hermano de mi madre que, bueno, aquello estaba muy confuso, y el hermano de mi madre fue a la guerra, pero no fue voluntario a la guerra. Le obligaron. Le cogió la quinta Claro. y tuvo que ir a la guerra. Y sufrimos muchísimo porque él tuvo que ir a la guerra y no se sabía si volvería. Y claro, era el hermano de mi madre, era el pequeño. Claro. Y hubo mucha preocupación. Lo que pasa es que tuvo muchísima suerte, nunca le tocó una bala. Pero cuando se terminó la guerra, pues él marchó a Francia y yo creo que si hubiera venido aquí, pues yo creo que lo hubieran matado por haber ido voluntario. Lo que pasa es que no fue voluntario, ¿no? Pero había mucha confusión. Claro. Sí. ¿Sabes de alguien que participara en la guerra? Sí, mucha gente. Mucha gente que no fue a pegar tiros a la guerra, pero se quedó aquí y esa gente no fueron buena gente. No, vivían como con venganza, queriéndose vengar, porque el pueblo había 2 o 3 familias que eran terratenientes y todo el pueblo trabajaba para ellos. Y esa gente tenía pocos escrúpulos para tratarles y muy bien no los trataron. Luego vino, pues eso, que había un poquito de ira para vengarse. Claro.
¿En Cataluña se notaba mucho la represión franquista cuando estuviste? Mira, sí, en Cataluña pasó lo siguiente. En Cataluña decían que los castellanos les habían llevado a la ruina. Ya. Pero es que aquí la ruina la trajeron los catalanes. O sea, de aquí iban allí y de allí venían aquí. La cuestión es hacer daño, Mm, ¿sabes? sí. Hacer daño. Yo cuando llegué en Cataluña, yo a veces ibas por la calle tranquilamente y había gente que se caía desmayada porque no había comido en 2 días o en 3. Claro. Y eso repercutía muchísimo. Yo tuve mucha suerte porque me fui a trabajar, pero estaba en una casa que había de todo. Por supuesto que tenía que trabajar y era un trabajo que me daba 90 pesetas al mes. Pero yo me puse de meta llevar 50 al banco todos los meses. Y vivía con 40, que no me las gastaba. Pero es que yo estaba a todo estar. Y además tenía una señora que cuando un vestido ya estaba muy llevado, pues tenía la suerte de que me lo regalaba. Y yo lo lucía muchísimo, más que ella. Era muy joven. Sí. ¿Tuviste algún familiar detenido por las ideas políticas? Pues no, no, porque mi padre fue uno de los que regresaron 14 de la guerra de Melilla. Y después tenía a mi tío, también el tío de mi abuelo, que quería muchísimo a mi madre, que nos crió junto con ella. Y siempre mi padre estaba muy quemado y no tenía ganas de otra guerra ni de implicarse en nada. Claro, Y fuimos una familia, pues yo creo que privilegiada, porque ni se pusieron con nosotros ni nos pusimos con nadie. Mis padres, yo era una niña. ¿Cómo era la educación escolar en aquellos años? Pues mira, era bastante bien, pero yo no pude ir al colegio. Mi hermano el mayor, que era el que le podía ayudar a mi padre, pues estuvo enfermo bastantes años y el que iba siempre a ayudarle a mi padre y a yo, y ya me saltaba la escuela. Yo no he sabido nunca leer ni escribir y he sufrido muchísimo por no saber. Muchísimo, pero muchísimo. Hasta que un día me empeñé que por lo menos leer tenía que saber y aprendí sola. Aprendí cuando venían las niñas donde yo estaba trabajando. Aquello me hizo aprender muchísimo porque yo estaba con ellas cuando hacían los deberes y primero aprendí las letras y luego a juntarlas. Y ahora devoro los libros, me encanta leer. ¿En tu familia se hablaba de política? No. Le resbalaba mucho la política, no lo veían claro. Mi familia se hablaba mucho de fe, de Dios, de que uno tenía que ser buena persona, de mirar a los demás como si fueran tus hermanos, como si fueras tú mismo. Lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie. Y eso en casa estaba muy arriesgado. Mis padres tenían muy claro que lo que querían en casa era buena gente. Sobre todo muy obedientes con lo que ellos disponían. ¿En tu familia cuando estuviste en Barcelona hablabais el catalán entre vosotros? No. Yo aprendí el catalán muy pronto porque íbamos a Cantón y Gros y aquella gente hablaban un catalán muy diferente al de Barcelona. Era un catalán de l'Empordà, muy cerrado, que si no te escuchabas mucho, además hablaban muy deprisa, pues se te pasaban las palabras sin pescar ni una. Pero ellos se quedaron parados de ver cómo hablaba yo el catalán. Les hacía reír muchísimo, era graciosísima, porque como las palabras no me salían, yo pues lo decía como podía y eso les hacía muchísima gracia. Pero aquí en casa, a pesar de que aquí en el pueblo hay muchas
palabras que son catalanes. Por ejemplo, ¿qué fas? Sí. La que tía, ¿qué fas? Había palabras que se parecían muchísimo al catalán, pero no. ¿Qué recuerdas del día a día durante la posguerra? Durante la posguerra, bueno, pues yo cuando la posguerra estaba en Barcelona. Ya viajaste del pueblo a Barcelona. Ya bajé del pueblo. La posguerra pues, fue muy dura, pero aquí en el pueblo, que era de lo que se trataba, pues los que vivían en un pueblo que tenían de todo, no había dinero, pero la casa estaba llena de comida. Porque teníais el huerto y todo. Había huerto, había el ganado, había pollos, había gallinas, Claro. había conejos, había... Después yo tenía mi tío este que nos crió, era muy cazador y de vez en cuando salía, cazaba un par de conejos, ya teníamos comida por un par de días. ¿Sientes? Que Sí. hay veces que ahora que dicen, uy, es que cazar, entonces no se cazaba. Entonces era supervivencia. Se cazaban para poder comer. Los que no tenían la Claro. suerte de tener el corral lleno de bichos para poder Claro. matar y comer. Sí. No, yo de eso estoy satisfecha. Sí. Y en Barcelona, la posguerra, notaste un gran cambio también, ¿no? Bueno, aquello era como el cielo y la tierra. Claro. Era un cambio tan. Yo aquí no me había podido lavar nunca entera. Allí te podías duchar, te podías bañar, entonces uno se bañaba. Y aquí en el pueblo nunca. Primero nos lavábamos de medio para arriba y después de medio para abajo. Pero aquello de decir me doy un baño, teníamos que ir al río. Claro. No teníamos medios para nada, ni había... Cuando teníamos que hacer las necesidades íbamos al corral. Claro. Ahora yo no sabría hacerlo, pero entonces no me mojaba para nada. Había otra cosa. Sí, vivíamos en un pueblo que no... Además la gente de aquí, de las casas, de que hubiera comodidades en casa, las mujeres de aquí no se preocupaban mucho. Se preocupaban de que se tenía que hacer, sobre todo comida para el hombre, que trabajaba y lo tenían que cuidar, ¿no? Pero, y ayudar al monte, y ayudar en la era, y ayudar a lo que fuera. Pero así, comodidades en casa, yo más bien hemos traído, las que hemos estado fuera, la moda de que en casa se ha de estar bien, porque la casa es el cielo de la tierra, y en casa se ha de estar bien. Entonces, sí. Y luego ellos ya se acostumbraron y ver cómo arreglábamos las casas y ver que nos podíamos cuarto de baño. Pues ellos disfrutaban muchísimo con todo eso. Veían que nosotras teníamos ilusiones en hacernos la casa que estuviera en condiciones. Ellos no la tenían en condiciones. En todas las camas había un orinal debajo de la mesa, la cama, para hacer el pipí. Claro. Pero lo gordo, al corral. Claro. Después lo hacías todo allí. Después que terminabas de hacerlo, lo enronabas con el mismo fiemo, porque era estiércol lo que había. Claro. Y bueno, al ir a Barcelona fue un cambio tan grande, que después fue una casa que había de todo. Entonces te acostumbras enseguida. Muy bien. ¿Qué más? Pues muchas gracias por la entrevista. No me digas. Hoy está mejor que el otro día.